El despertar y el estudio de sí mismo. La etapa del despertar. El hombre debe despertar para poder llegar a ser, pues el rasgo principal del hombre es el sueño. Se debe comprender lo que es el sueño, pero para poder comprender el sueño se debe estudiar a sí mismo, y para esto primero él debe despertar. Despertar significa darse cuenta, esto es, darse cuenta de la total mecanicidad en la que vive. Darse cuenta del sueño hipnótico en el que está sumida su existencia. Darse cuenta de su impotencia para cambiar. Darse cuenta de su propia nulidad. Pero, ¿qué es lo que el hombre debe cambiar en sí mismo? Para poder cambiar, el hombre debe primero conocerse a sí mismo. Debe conocer aquello que debe ser cambiado en él. No se puede cambiar aquello que no se conoce. El trabajo sobre sí mismo debe surgir desde el interior de sí mismo, desde la esencia, para combatir la debilidad y la mecanicidad. Una meta importante en el trabajo es el logro de la meta del conocimiento de sí mismo. Pero esta meta se encuentra distante. Para lograr esta meta, primero se ha de obtener la meta del estudio de sí mismo. Y para poder estudiarse a sí mismo, ha de esforzarse en observarse a sí mismo, en recuerdo de sí mismo. Esto se refiere a la necesidad de conocer el ser, la propia máquina humana. Esta máquina constituida por 5 centros. Cada acción o función humana tiene un centro principal de expresión para sus funciones específicas, pero también es cierto que sus funciones están distribuidas, expandidas y abarcan el ser por completo. Estos 5 centros han de ser estudiados en el tercer estado de conciencia, en cada una de sus respectivas funciones, sus relaciones, asociaciones mutuas y sus desequilibrios. La máquina humana tiene las mismas funciones en todos los hombres mecánicos, pues todos ellos se encuentran viviendo en solo 2 estados de conciencia. Por tanto, el hombre debe estudiar desde el tercer estado de conciencia las funciones y las leyes que rigen la vida fisiológica y psíquica de su organismo, el ser. Ante todo, se ha de comprender que se debe aprender el método justo de cómo empezar a estudiarse a sí mismo, por dónde comenzar. El método justo para el estudio de sí mismo es la observación de sí mismo. Si el hombre no logra dominar este método, jamás logrará comprender las funciones de sus centros, ni las mutuas relaciones que por asociación se generan entre los grupos de unidades de información, yoes, existentes en cada uno de sus 5 centros. De ese modo nunca logrará darse cuenta por qué todo sucede sin que él mismo pueda hacer algo para cambiar su situación. La única alternativa para el hombre es la aplicación justa de las herramientas de trabajo en el tercer estado de conciencia. La comprensión que se tenga de una función dada se efectúa por la percepción, sensación y sabor de la experiencia integral y consciente de esa función en el ser. Tal cual uno mismo se define lo que experimenta interiormente dentro de su ser. La observación de sí mismo es la observación de la propia mecanicidad, de la negatividad interior, es la observación del propio sueño psicológico. El sueño de creer ser uno todo el tiempo. Por medio de la observación de sí mismo se puede llegar a evidenciar cuán apegado está el hombre a todo lo que fue grabado en él, cuán apegado está uno mismo a la información que le fue grabada en sus centros desde la infancia y que hoy constituye su personalidad. La confusión entre lo que es el ser y pertenece al ser y a la esencia, y aquello que es la personalidad y solo pertenece a la personalidad, la cual genera el sueño psicológico del segundo estado de conciencia y lo mantiene dormido e identificado con todo, se evidencia únicamente al observarse a sí mismo desde el tercer estado de conciencia. Es únicamente entonces cuando toda esta confusión se desvanece y por fin deja de dormir psicológicamente, pues el hombre tiene apego a todo, incluso a su sueño, a su dormir. La observación de sí mismo.
La observación de sí mismo tiene dos métodos de aplicación. El primer método es la constatación. El segundo método es el análisis. El método de la constatación de cuánto ocurre en el interior de sí mismo es el primero que se ha de aplicar en el trabajo en la etapa inicial de la observación de sí mismo. Este método consiste solamente en registrar lo que se observa. Consiste en grabar en todo el ser aquello que es observado como automatismo de la manifestación interior y de la expresión exterior de la actividad aislada de un centro de la máquina en el segundo estado de conciencia. Pero la observación de sí mismo requiere para su justa aplicación una condición inalterable e invariable. Jamás es valedera ni útil si se observa en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Únicamente será de utilidad la herramienta de trabajo de observación de sí mismo si es efectuada en el tercer estado de conciencia o estado de conciencia de sí mismo. Mas para lograr el estado de conciencia de sí mismo, se ha de acrecentar la conciencia por medio del uso de la herramienta de trabajo del recuerdo de sí mismo. El hombre mecánico jamás se acuerda de sí mismo. Sin embargo, el recuerdo de uno mismo es el despertar de la esencia. Solo serán útiles las observaciones de sí mismo que hayan sido hechas en el estado de conciencia de sí mismo por medio del recuerdo de sí mismo, en el momento preciso de su manifestación interior o expresión exterior. Para poder observarse a sí mismo, ante todo, debe ser capaz de recordarse de sí mismo. Si esto no ocurre, se habrá perdido el tiempo y la oportunidad. Todo tiene su momento, su tiempo y su ciclo. Nunca se posee tiempo indefinido para que algo ocurra, plasme, precipite o se manifieste. El sujeto de la conciencia es la esencia al despertar a sí misma y su existencia. El objeto de la conciencia es la máquina, los 5 centros, la información grabada en cada uno de ellos y todas las impresiones que recibe del mundo exterior. Todo esto se ha de constatar. Se deberá acrecentar la cantidad de constataciones en el tercer estado de conciencia para que se tenga una buena calidad de material de estudio para el estudio de sí mismo y el conocimiento de sí mismo. Así como el hecho de que la personalidad ni es ni puede ser el ser. El segundo método de aplicación de la observación de sí mismo es el análisis o indagación de sí mismo y en sí mismo. Estas son las preguntas que el hombre se hace a sí mismo para tratar de comprender el por qué algo en él se manifiesta de determinada forma y no de otra forma. Tratar de comprender de dónde surgen, cuándo surgen y cómo se manifiestan las unidades de información denominados yoes y los grupos afines de estos yoes, los cuales se estructuran como subpersonalidades que son constituyentes de la personalidad general del hombre. Esto es indagación interior. Pero el método del análisis o indagación solo se puede efectuar en forma justa cuando ya se posee una gran cantidad de información sobre la mecanicidad de sí mismo por medio de la observación de sí mismo. Cuando ya se ha constatado los diversos tipos de información que fueron grabados en los centros de su ser, cuando ya se han constatado todas las funciones de los 5 centros y la información grabada en estos centros, así como las leyes que gobiernan su mecanicidad y a condición de un buen desarrollo de la conciencia de sí mismo, por medio de la ejecución constante del recuerdo de sí mismo. Caso contrario, el proceso de análisis o indagación de sí mismo lo puede sumir en el sueño psicológico de la identificación consigo mismo en el segundo estado de conciencia. Nada peor podría sucederle al hombre. Se puede llegar a ser suficientemente sensible como para poder determinar los momentos en que uno mismo está más cerca de un estado consciente o más lejos de la conciencia de sí mismo. La observación práctica confirma que el hombre mecánico se olvida perennemente de sí mismo. En el segundo estado de conciencia, el hombre mecánico no puede dividir su atención, por tanto vive identificado con todo y la identificación incrementa su impotencia para recordarse de sí mismo. Esta impotencia para recordarse de sí mismo, aunque sea por lapsos breves de tiempo,
no inducidos por la ley de accidente, es el principal rasgo característico de su permanente dormir en la incesante identificación y reacción con cuanto le impresiona. Esta es la primordial característica del segundo estado de conciencia o estado de vigilia, y la verdadera causa de todo su desequilibrio interior, inarmonía y comportamiento compulsivo. El hombre en su etapa natural duerme perennemente. El despertar de sí mismo para el estudio y conocimiento de sí mismo se inicia con el recuerdo de sí mismo. El hombre mecánico en el segundo estado de conciencia nunca es capaz de recordarse de sí mismo. Tan solo vive identificado y reaccionando con cuanto atraiga su atención. El hombre común nunca olvida algo más rápido y fácilmente que a sí mismo. Nunca está presente en su cuerpo. En lo que se refiere al mismo, no existe. Él tan solo es una programación automática expresada por su personalidad, desde su estado hipnótico de identificación con todos los estímulos de impresiones exteriores que le hacen reaccionar mecánicamente su pensamiento, su emoción, su locuacidad y su actuar. El hombre en su etapa natural es un autómata. En su sueño psicológico de vigilia únicamente se expresan los hábitos de cada centro. Acciones habituales, charlas habituales, pensamientos y conceptos habituales, emociones habituales. Todos estos son hábitos o unidades de información, y son estos los que se expresan en su identificación y sueño. Pero él mismo no está allí, ni en sus actos. La identificación es la marca o rasgo fundamental y característico del segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Esta es la verdadera causa de todo su comportamiento, su permanencia en el sueño psicológico para la expresión exclusiva y unilateral de su personalidad, y que causa su total impotencia de recordarse de sí mismo. Su esencia duerme. Este es el dormir. Si el hombre logra darse cuenta de su estado de sueño psicológico, si se da cuenta de su mecanicidad y su impotencia e incapacidad para recordarse de él mismo, este hombre habrá encontrado el punto débil de toda la estructura de su personalidad, mecanicidad y sueño. Este hombre se habrá dado cuenta de que debe recordarse a sí mismo para librarse del sueño psicológico, de la identificación que duerme su esencia. El recuerdo de sí mismo. El despertar solo se inicia cuando, haciendo esfuerzos, se lucha contra el dormir, cuando se lucha contra la identificación del sueño psicológico del estado de vigilia. Para lograr despertar existe la herramienta de trabajo del recuerdo de sí mismo, que lleva al hombre al tercer estado de conciencia. La característica primordial del tercer estado de conciencia o conciencia de sí mismo es la división de la atención y de la conciencia entre él mismo y aquello que proviene del mundo exterior, de las influencias de la vida. Esta división que caracteriza la conciencia de sí mismo impide que la esencia caiga en el sueño de la identificación con las influencias exteriores. Al dividir la esencia su actividad en el ser, entre ella misma como sujeto, y las influencias exteriores como objeto, se crea un espacio interior, una separación interior que la esencia usa para incrementar su actividad, integrando todas las partes del ser para su desarrollo y crecimiento en el ser. La división de la conciencia y la atención ahorran energía, que ha de ser el alimento que permitirá el crecimiento de la esencia. Al principio, los intentos iniciales por recordarse de sí mismo pareciesen no dar un resultado definitivo. Al iniciar el trabajo con la herramienta del recuerdo de sí mismo, solo se manifiestan sus efectos como vislumbres de conciencia que no duran más que instantes. Con la constancia y la práctica continua, estos breves periodos pueden gradualmente incrementarse en periodicidad y permanencia. Se podrán así reproducir más seguidos y durarán cada vez más tiempo, pues los efectos psicológicos de los esfuerzos reiterados en el recuerdo de sí mismo son acumulativos en todas las partes y centros del ser, y darán paulatinamente sus frutos en un lapso de tiempo no muy largo.
Tras este lapso de tiempo, la esencia paulatinamente tomará control y se percibirá a sí misma expresando ya en forma permanente la conciencia de sí misma. Como una progresión de octava e intensificación de sí misma y para el fin de su propio crecimiento. Y para lograr esto se ha de descubrir el gusto por la acción del recuerdo de sí mismo. Se ha de encontrar en sí mismo el gusto y el disfrute de recordarse de sí mismo. El recuerdo de sí mismo es la principal y vital herramienta de trabajo para lograr el tercer estado de conciencia. La conciencia de sí mismo. El recuerdo de sí mismo lleva al despertar de la esencia para que tome el control de los 5 centros, desplazando el dominio de la personalidad sobre el ser y logrando por lo tanto generar atención, conciencia y voluntad, como producto de la manifestación de la esencia en los 3 pisos de la máquina humana. El ser, creando un yo único e individual. El recuerdo de sí mismo es la principal y vital herramienta de trabajo para lograr el tercer estado de conciencia. Es la piedra angular de trabajo. Esta es la herramienta de trabajo para hacer una llamada a la esencia, a que ocupe su lugar y actividad para el crecimiento interior. El recuerdo de sí mismo siempre concierne a la actividad de la esencia para la conciencia de sí mismo. El recuerdo de sí mismo es el estar consciente de sí mismo. Permite el control de la esencia en el tercer piso de la máquina para crear conciencia. Pero primero debe tener la sensación de sí mismo, es decir, el recuerdo de sí permitirá el control de la esencia en el primer piso de la máquina. Y por último, la emoción de sí mismo o el control de la esencia del segundo piso de la máquina. Pero el recuerdo de sí mismo no es la meta a alcanzar, la meta es la conciencia de sí mismo. El tercer estado de conciencia. Es posible que 40 veces usted se proponga realizar un ejercicio de recuerdo de sí mismo y es posible que 40 veces usted olvide su propósito de recordarse de sí mismo. No importa, vuelva a intentarlo una vez más. Es posible que las 40 primeras veces que usted trate de tener un recuerdo de sí mismo, una sensación de sí mismo, no sienta nada y nada en apariencia suceda. Pero paulatinamente la esencia despertará en usted, en cada piso y centro de su ser. No es sino cuando un hombre empieza a hacer esfuerzo por recordarse a sí mismo, cuando se abre para él una posibilidad de escapar del velo del sueño psicológico, despertar y romper con toda su mecanicidad. Solo con el despertar advenirá un nuevo sentido de su existencia y de la vida circundante. Así su propia vida tomará un sentido diferente. Pero es fundamental trabajar constantemente para desarrollar el recuerdo de sí mismo, que permitirá la manifestación de la conciencia de sí mismo. El despertar a la conciencia de sí mismo por medio del recuerdo de sí mismo deja en el cuerpo una sensación o sabor característico en el primer piso de la máquina, el que no podrá ser confundido. Esta es una sensación de ser, la conciencia del propio cuerpo, la sensación de sí mismo y la atención de ser en la vida. El recuerdo de sí mismo se inicia con el trabajo de sensación en el primer piso de la máquina humana y los correspondientes centros instintivo-motor, lo que llevará a un despertar parcial del hombre en la vida. Luego, el recuerdo de sí mismo se ha de ampliar a la percepción de la aparición de pensamientos y al darse cuenta de la existencia individual ante las impresiones o estímulos externos de la vida, al trabajar en el tercer piso de la máquina y el centro intelectual. Esto permitirá tener un despertar acrecentado. La siguiente fase es la canalización del recuerdo de sí mismo hacia el segundo piso de la máquina y al centro emocional, disfrutando los momentos de conciencia de sí mismo por medio de la herramienta de trabajo. El recuerdo de sí mismo, únicamente al ser completada esta etapa, se alcanzará un despertar total, estable, equilibrado, armónico y justo, lo cual le otorga el logro de la conciencia de sí mismo, el tercer estado de conciencia. El recuerdo de sí mismo permite que la esencia despierte del sueño y es entonces cuando la esencia siente los 5 centros y 3 pisos de su máquina para alcanzar la conciencia de sí misma.
la conciencia de su existencia en la vida. Teniendo la esencia en el ser la sensación de sí misma y de su existencia, la idea de sí misma y de su unión con la fuerza que viene desde los cosmos superiores, y la emoción de sí misma de vivir la vida en función de una progresión de octava evolutiva espiritual para su fusión con la divinidad. Esta es la presencia de ser, expresando atención, conciencia y voluntad justa para poder hacer. El crecimiento de la esencia en todas las partes del ser, los 3 pisos de la máquina con sus 5 centros equilibrados y con toda la información al servicio y disposición de la esencia. Es el producto y consecuencia de los esfuerzos efectuados en el tercer estado de conciencia en el trabajo. La esencia debe crecer, pero para que así suceda primero se ha de menguar la personalidad, reducir o nulificar toda la presión que ejerce la mecanicidad y negatividad de la actividad mecánica y automática de la personalidad en su constante reaccionar, en el segundo estado de conciencia o sueño psicológico. El recuerdo de sí mismo logra esto. Esta herramienta de trabajo logra interrumpir el sueño psicológico, inhabilitando a la personalidad y despertando a la esencia. La división de la atención. Durante el recuerdo de sí mismo, la observación de sí mismo ha de ser practicada. El recuerdo de sí mismo es el medio para el logro del mayor grado de desapego de la ilusión y de la identificación del sueño hipnótico de la vida. El recuerdo de sí mismo es la herramienta de trabajo que permite desapegarse de todas las ilusiones de cada uno de los centros. Sean estas cosas materiales, placeres, emociones y sentimientos, pensamientos, ideas, conceptos e ideologías. Todo esto corresponde a un mismo orden de cosas, pues tan solo cambia el centro que genera la ilusión y el apego. Todos estos apegos e ilusiones han sido grabados en cada centro y contribuyen al estado de sueño psicológico del hombre común. Mas para despertar por el recuerdo de sí mismo a la observación y el estudio de sí mismo, por la constatación de la observación de ello en sí mismo, se ha de dividir la atención entre lo que sucede en el mundo exterior, la vida circundante y sus estímulos que llegan como impresiones, y la vida interior con todas las reacciones y asociaciones de las unidades de información en cada uno de los centros. El sujeto, la esencia armónicamente, ha de observar al objeto, personalidad, constatando a ello unidades de información que han sido grabados en los centros del ser y que generan el estado de sueño, apego e ilusión. La atención de sí mismo es el control y dirección del centro motor por la esencia. La atención de sí mismo ha de ser dividida durante los lapsos de conciencia de sí mismo. Una parte de la atención es dirigida hacia la actividad exterior que se realiza teniendo sensación de lo que se hace, y la otra parte de la atención se dirige hacia el interior, hacia la sensación de sí mismo y las reacciones físicas o orgánicas ante estímulos exteriores. La conciencia de sí mismo es el control y dirección del centro intelectual por la esencia. La conciencia de sí mismo también se ha de dividir dirigiendo una parte hacia el exterior, dándose cuenta del hacer exteriormente en la vida, y la otra parte de la conciencia de sí mismo se ha de dirigir hacia adentro de sí mismo, teniendo una idea de sí mismo y de su relación con el cosmos superior y dándose cuenta qué es eso que se manifiesta interiormente y cómo se manifiesta interiormente cada unidad de información, las asociaciones de grupos de unidades de información y las subpersonalidades del hombre. Esta es la división de la atención que se realiza durante el recuerdo de sí mismo para la conciencia de sí mismo. Y es únicamente en estos instantes cuando la atención y la conciencia, al ser dirigidas hacia el interior, duplican la fuerza de la esencia y permiten la observación de sí mismo para el estudio de sí mismo. La división de la función y actividad de cada centro por la dirección y control de la esencia duplican la fuerza de éstas e incrementa el poder y fuerza de la esencia en el ser. Este proceso consiste en dirigir doblemente la atención y la conciencia hacia uno mismo, hacia lo que se siente orgánicamente,
hacia los propios pensamientos, hacia las propias emociones, sin dejar que se nulifique o anule la atención y la conciencia dirigida hacia el exterior, la cosa o fenómeno observado, las impresiones que se reciben del exterior o que se perturben y alteren las actividades que se realicen. Esta calidad y característica de la división de la atención y de la conciencia, siendo inyectiva y eyectiva a la vez, es lo que permite la observación de sí mismo, la no expresión y la no manifestación. De igual modo, esta división de la atención y de la conciencia permite la asimilación de todas las impresiones que provengan del exterior en calidad de alimento y evitan el riesgo de pérdida de fuerza por emanación de energía a causa de una reacción automática. Para lograr esto, sencillamente se ha de sentir el cuerpo, darse cuenta de sí mismo, de las impresiones que recibe, de lo que pasa en su interior y tener una emoción de sí mismo, de lo hermoso de estar consciente de sí mismo, disfrutar el momento con alegría. El recuerdo de sí mismo empieza por el primer piso de la máquina, pues únicamente el cuerpo físico se encuentra todo el tiempo presente en el aquí y en el ahora. La mente y la emoción vagan de un lado a otro en el tiempo psicológico y el espacio psicológico de los recuerdos gratos e ingratos y sueños de futuro. Se ha de iniciar el recuerdo de sí mismo primero teniendo una sensación de cada parte del cuerpo, hasta que con la práctica se pueda tener simultáneamente la sensación de todo el cuerpo y sus movimientos, posiciones, gestos, acciones, expresiones y conversación, sensación de su hablar, de la propia voz y de cada uno de sus 5 sentidos. Esta es la primera etapa, el inicio de despertar. Así el hombre se mantendrá más unido al constante fluir de la vida, anclándose en el valor del momento presente de la sensación de su propio cuerpo, anclándose en el aquí y en el ahora frente a la vida. A partir de este nivel ya puede observar su cuerpo y sus reacciones manteniendo la sensación de sí mismo. En la segunda etapa del recuerdo de sí mismo, además de la sensación del cuerpo y de su actuar y reaccionar en la vida, se añade el pensar, los pensamientos automáticos, en especial los negativos, malsanos, destructivos, cada pensamiento de orgullo, vanidad, autoimportancia y la imaginación mecánica. La segunda etapa es la percepción de sus pensamientos automáticos surgidos de la parte motriz del centro intelectual. Se los ha de estudiar, pero no debe apegarse o identificarse con ellos. Se debe diferenciar entre los pensamientos automáticos del centro formatorio o parte motriz del centro intelectual y aquellos pensamientos que surgen de las partes superiores del centro, desde la parte emocional y la parte intelectual del sector positivo del centro intelectual. De estas dos partes del centro intelectual nace el pensar justo. Se ha de confeccionar por medio de la observación de sí mismo una lista de los pensamientos negativos que surjan en sí mismo. Todo aquello que se ha observado durante el recuerdo de sí mismo, por medio de la observación de sí mismo, nunca ha de ser objeto de crítica, culpa, condena o juicio moral de ningún tipo. Simplemente se le debe reconocer para ser consciente de todo lo que ha sido grabado en ese centro. Toda la imaginería mecánica que surge de ese centro debe ser observada para su posterior estudio consciente. La observación del sueño de la imaginación en el centro intelectual permite evitar caer en el sueño de la consideración interior y de la identificación del estado de vigilia. Esta etapa del recuerdo de sí mismo ya es un avance considerable y significativo en el establecimiento del tercer estado de conciencia. En estas dos primeras etapas del recuerdo de sí mismo, se ha de tratar de no caer en la trampa de las emociones negativas de depresión o sentimiento de culpabilidad por no lograr un recuerdo continuo de sí mismo. Nunca se debe caer en la trampa de la negatividad interior, sumiéndose en la alienación o culpa por causa de no poder sostener o repetir los periodos de recuerdo de sí mismo. Recuerden siempre que la herramienta de trabajo denominada recuerdo de sí mismo no constituye un fin por sí misma. Es tan solo una etapa y un medio o herramienta de trabajo para alcanzar la verdadera primera meta.
la conciencia de sí mismo o tercer estado de conciencia. Esta meta corresponde a la etapa del despertar. La tercera etapa en el recuerdo de sí mismo es el control de la esencia de las tres partes y dos sectores del centro emocional. Se ha de tener una emoción de alegría por lograr el estado de conciencia de sí mismo y un anhelo de alcanzar una meta aún más alta. Tratar de disfrutar con verdadera alegría cada manifestación del estado de conciencia de sí mismo. Se ha de disfrutar, alegrarse y felicitarse por cada momento de conciencia de sí mismo y por la prolongación de cada uno de estos momentos. Se ha de ver y valorar toda la belleza del trabajo en uno mismo. Alegría por recordarse de sí mismo y sentir la vida, sentirse vivo y sentir vivir la vida. Se ha de suscitar y tener el deseo y la convicción de contactar con la fuerza superior que proviene de un cosmos más alto. Se debe acotar la manifestación interior de toda emoción o sentimiento. Deberá diferenciar las emociones que provengan de la parte motriz del centro emocional de aquellas emociones que provengan de las partes emocional e intelectual del centro emocional. Y deberá luchar por no expresar exteriormente las emociones negativas y por no permitir la ensoñación. El ensueño o ensoñación es el sueño de la imaginación en el centro emocional y es caer en el sueño de la identificación del estado de vigilia y la pérdida del tercer estado de conciencia, la conciencia de sí mismo. El hombre consciente debe sentir emocionalmente sus pensamientos y acciones. Cada acción debe corresponder e ir unida a una emoción y a un pensamiento correspondiente, y percibir e interpretar toda influencia por medio conjunto de su pensar, su sentimiento y su sensación. Solo cuando se ha logrado alcanzar esta calidad de trabajo equilibrado y armónico del ser, se llegará a la comprensión. La comprensión es la consecuencia del trabajo de la esencia en los tres centros y pisos equilibrados del ser y en función de los cosmos superiores. El trabajo exige una acción integral inmediata y simultánea sobre los tres centros del ser. Centros motor, intelectual y emocional. Tan solo así se puede llegar a desarrollar la comprensión consciente y librarse de las asociaciones mecánicas de los centros. Dicho de otro modo, si un hombre trabaja con su cuerpo físico, debe por tanto trabajar sobre su sentimiento y pensamiento. Si se trabaja con el pensamiento, se ha de trabajar con la emoción y el cuerpo físico. Si se está trabajando con la emoción, ha de trabajar con el pensar y la actividad física de su cuerpo, su musculatura. Y así, por medio de este método aplicado en el tercer estado de conciencia, se puede llegar a un estudio y conocimiento mucho más completo de cada cosa, objeto, ser, persona, tópico o tema expuesto al percibirlo y estudiarlo simultáneamente, por medio de los 5 centros y sus funciones principales. Percibir las cosas e impresiones del mundo exterior simultáneamente por medio del pensamiento, sentimiento y sensación de aquello que ha sido percibido como una impresión. El recuerdo de sí mismo jamás debe convertirse en una especulación mental, diálogo o monólogo interior. El recuerdo de sí mismo es como un despertar en el momento presente. Es un darse cuenta de dónde y cómo se está en el interior y exterior. Es un sentir de la totalidad de su ser y de todos los 5 centros del ser. Es un darse cuenta de qué impresiones se reciben del exterior. Tan solo en la observación de sí mismo, en la etapa de la indagación, habrá un cuestionamiento interior para los fines de estudio de sí mismo, no como un diálogo o monólogo interno. Pero el despertar solo es posible para aquellos que lo buscan, lo desean y no le temen, para aquellos que de un modo u otro han visto algo de su mecanicidad, para aquellos que desean algo mejor, para aquellos que quieren escapar de su esclavitud interna y externa, para los que desean trabajar sobre sí mismos. Es por esto y más por lo que el hombre ha de ahorrar su energía. El cuerpo del hombre requiere de energía para poder cumplir con sus funciones y en el trabajo sobre sí mismo ha de requerir de toda esa energía para el recuerdo y la observación de sí mismo, el estudio y conocimiento de sí mismo y su despertar al tercer estado de conciencia.
Afortunadamente el hombre mecánico genera en su ser, su máquina, suficiente cantidad de energía para comenzar las dos áreas de la primera etapa de trabajo, el recuerdo de sí mismo y la observación de sí mismo, para lograr el estado consciente, así como el estudio y conocimiento de sí mismo. Para lograr este fin, es suficiente que el hombre que inicia los esfuerzos por recordarse a sí mismo y de observarse a sí mismo, trate también de economizar la energía de su ser, su máquina. Esto con miras a un trabajo superior y más útil en la evolución consciente para ser, tratando de no reaccionar mecánicamente por ninguno de sus centros a las impresiones que recibe del exterior, y no sumirse en el sueño de la identificación del segundo estado de conciencia. En la observación de sí mismo, durante los momentos de recuerdo de sí mismo, se ha de guardar clara memoria de las impresiones que reciba y de las reacciones que en él surjan, constatando cada una. Esto con respecto a las impresiones y reacciones de las que no haya ninguna duda ni vaguedad con relación a su categoría y centro al que corresponden. De este modo constatará que toda acción, gesticulación, movimiento, así como palabras, peroratas, pensamientos, ideas, emociones y sentimientos, son simplemente posturas o hábitos de cada uno de sus centros que se expresan unilateralmente y en forma desequilibrada por la estimulación de influencias exteriores. Por tanto, constatará que nada le es propio, que nada surge de él mismo. Constatará y vivenciará su propia mecanicidad, su nulidad. Se dará cuenta de que no posee el menor poder sobre sí mismo, y que él es esclavo de todo cuanto le domina, de todo cuanto le identifica y le hace reaccionar. De este modo, su lista personal de constataciones efectivas, aquellas de las que no tiene duda alguna, se incrementará rápidamente. Por el momento, en la etapa inicial, debe postergar todas las impresiones, reacciones y observaciones dudosas. El tiempo y la práctica en el manejo de las herramientas de trabajo darán la experiencia necesaria para clarificar aquello que inicialmente parecía dudoso, poco claro, permitiendo que sean comprensibles y relacionándolos a uno de los 5 centros de la máquina humana. Es ahora que ya se posee por la observación de sí mismo una gran cantidad de constataciones de las unidades de información, de sus asociaciones y de las subpersonalidades, cuando se ha de iniciar la indagación de sí mismo al observar que éstas se manifiestan. Pero la indagación de sí mismo debe hacerse en los períodos de conciencia de sí mismo, por el recuerdo de sí mismo. No tendrán ningún valor las indagaciones realizadas en el estado de vigilia. Solo en el estado de conciencia de sí mismo el hombre constatará e indagará en su propia miseria interna, en su propia nulidad, lo cual eventualmente le dará el valor de avanzar a la siguiente etapa. Luego de un periodo prolongado de indagación de sí mismo, se iniciará la etapa del morir. La etapa del morir. El morir es una etapa fundamental en el trabajo sobre sí mismo, pero no se puede morir sin antes haber despertado. Si no se despierta, no se puede morir en sí mismo. El dormir de la esencia impide el morir interior. Solo con el despertar de la esencia se inicia la transformación de sí mismo por el morir. El hombre debe despertar y luego morir. Morir significa eliminar de sí mismo aquellas informaciones que fueron grabadas en los centros y que no ofrecen ninguna utilidad para el crecimiento de la esencia y del ser. El hombre debe emanciparse de la actividad automática de las unidades de información yoes y subpersonalidades que fueron grabadas en sus centros y que constituyen su personalidad. Estas son las que generan su identificación con todo, su apego a todo, su imaginación, su consideración interior, su falso yo, sus poderes, sus sufrimientos mecánicos. La no expresión. En la etapa del morir se ha de aplicar durante los lapsos de conciencia de sí mismo, por la aplicación justa de las dos primeras herramientas de trabajo, el recuerdo de sí mismo y la observación de sí mismo, la consecutiva herramienta de trabajo de no expresión exterior, de la negatividad interior. La negatividad interior ha sido grabada por imitación y repetición en los centros del ser.
es toda la información existente en las tres partes de los sectores negativos de cada uno de los centros. Dicho de otro modo, durante los periodos de conciencia de sí mismo, por medio del recuerdo de sí mismo, se ha de observar la manifestación interna de las diversas unidades de información negativas, aspectos negativos de sí mismo, ya estudiadas por medio de la constatación y de la indagación de sí mismo. Y es ahora cuando se ha de aplicar la herramienta de la no expresión exterior de toda la negatividad interior. Es ahora cuando se inicia el trabajo para un cambio interior. La no expresión de la negatividad grabada en los centros implica una lucha consciente entre la esencia y la personalidad, la fricción necesaria entre el sí y el no para que surja un cambio en el ser. Esta lucha implica una economía de energía en todo el sistema de la máquina para su posterior desarrollo en la etapa del nacer. Al luchar en el tercer estado de conciencia contra la expresión de los aspectos negativos en el hombre, se genera una gran tensión por la cual la esencia puede hacerse más fuerte y alimentarse de la energía de los centros. Así, la personalidad se debilitará paulatinamente al no ser ya utilizada en forma automática la información negativa constituyente de ella, mayoritariamente grabada en las partes motrices de los centros y siempre en las tres partes de los sectores negativos de los centros. De este modo se ahorra mucha energía o hidrógenos, que será el alimento de la esencia. La no manifestación, la detención interior. Ahora, cuando ya se ha logrado un avance considerable en la no expresión exterior de la negatividad interior, cuando ya se ha logrado menguar la actividad automática de todos los aspectos negativos y positivos que constituyen en conjunto la ahora débil personalidad, se ha de iniciar la aplicación de una nueva herramienta en el trabajo sobre sí mismo. Esta herramienta es la no manifestación interior de la negatividad grabada en las tres partes de los sectores negativos de los centros. Esta herramienta de trabajo es denominada también como la detención interior. Solo en los periodos de conciencia de sí mismo será valedera la aplicación de las herramientas de trabajo, la observación de sí mismo, la constatación, la indagación, la no expresión, la no manifestación. Es por medio del recuerdo de sí mismo que la esencia despierta de su letargo a la conciencia de sí misma y del ser que ocupa, para expresarse consciente de sí misma y utilizar la información grabada en los centros del ser en este cosmos, Mi 48, el planeta y la vida orgánica en el planeta, iniciando así su crecimiento. He de indicar que incluso la sexualidad se ha de estudiar en el tercer estado de conciencia, pues el estudio y control de la sexualidad es una parte importante del trabajo sobre sí. La sexualidad pone a prueba las relaciones de los pisos y centros de la máquina, la personalidad y la imaginación mecánica contra la capacidad de recordarse de sí misma la esencia del hombre, su control y expresión integral y justa con todas las partes de su ser para el gran hacer. El crecimiento de la esencia y la construcción de los pisos superiores de la máquina o los cuerpos superiores del ser dependen de un control y conocimiento consciente del centro sexual. En contra del estado de sueño psicológico, el recuerdo de sí mismo permite un despertar de la esencia para que pueda observar en los centros de su ser aquella información que fue grabada, convirtiéndose en predominante y que causa su debilidad. Es ahora cuando la esencia copia experiencias por medio de la constatación de lo que se manifiesta y expresa desde cada centro. Entonces, los esfuerzos continuados y reiterados en el recuerdo de sí mismo permitirán la ejecución consciente de un sacrificio voluntario en el tercer estado de conciencia para una lucha entre el sí y el no, que existe en el interior de cada uno, evitando la expresión y luego la manifestación de la negatividad interior en cada uno de los centros y según el plan de acción de las ideas de trabajo. El sacrificio es requerido, se ha de pagar con sacrificios el aprendizaje de esta enseñanza. Se debe sacrificar en sí mismo los hábitos, los pensamientos automáticos, las emociones negativas. Esto es lo pedido en el esfuerzo de sacrificio. Y esto se debe sacrificar por mucho tiempo, pero nunca para siempre.
Una vez ya obtenida la cristalización en sí mismo, tras un ciclo de 1/8 de años de sacrificio en el trabajo, los sacrificios ya no serán necesarios. Este hombre se habrá convertido en sí mismo en su propia ley. Porque es únicamente cuando un hombre llega a darse cuenta de cuál es la secuencia de acción correcta para su posible evolución consciente, cuando él se halla en la capacidad de realizar los esfuerzos voluntarios, conscientes e integrales en su ser para el crecimiento de la esencia y el crecimiento de los cuerpos superiores del ser.